Así es que el 11 de noviembre de 1918, la mayor tragedia que la humanidad había vivido hasta aquel momento concluía por fin, con nada más que desolación y muerte, llenos de rencor, odio e incontrolable dolor para la gran mayoría. Se trataba de reconstruir un nuevo mundo que hiciera que la Gran Guerra, como se proclamaba en aquel momento, fuera la guerra que pusiera fin a todas las guerras. Oh, que equivocados estaban. Exacto. Por desgracia, no fue así, porque siempre se puede cometer un error mucho peor. Miren, dicen que las secuelas nunca son mejores, pero siempre son mucho peores. Y las ilusiones pasadas de un mejor futuro solo fueron decayendo, donde el camino para la Segunda Guerra Mundial, debido a las revoluciones, a las dictaduras militares, a diversas matanzas en masa, ¿verdad? Como las del genocidio de armenios, ¿no? Para entonces era aparente que Europa y el Medio Oriente se habían convertido en una pesadilla, en la que la Gran Guerra representó el primer escenario de la crisis de inicio del siglo XX. Ahora, hay mucha historia que se puede hablar de esta guerra. Como por ejemplo, ahorita les hablamos así como de in a nutshell, como dirían en inglés, del frente oriental. Pero el puro frente oriental de la Primera Guerra Mundial da para mucho aquí. O sea, la cantidad de información y de historia que hay allí, todo lo económico, político y social. Para empezar a hablar de cada personaje destacado de su país, hablar de cómo se desarrollaron en armamento, hablar también de cómo desarrollos médicos, aún con toda esta locura de la guerra, también hubo muchos avances médicos y tecnológicos, hablando de grandes personajes que intervinieron de una u otra forma en la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hablar, ¿no? Como México le vendió armas a los alemanes. Espera. No, eso sí, no es broma. Eso no es broma. También le vendieron armas a los alemanes. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. Sé que a lo mejor vamos a hablar menos del tema en sí que de todo el contexto, pero es por una buena razón. No hay mucha información, y la información que hay se repite mucho, así que por eso tratamos de dar un contexto. Y pues hablaremos de la ya llamada tregua de Navidad. Esta historia se ha construido como un rompecabezas. Se conoce a través de testimonios de supervivientes, cartas, algunas pocas fotografías y archivos de periódico, como el Daily Mirror, quien publicó el día siguiente una foto de los soldados ingleses posando con los alemanes, que sin duda era algo insólito durante esta enorme guerra. También se sabe que en realidad fueron varios partidos y no solo uno, como se dijo al principio. Esto sucediendo a lo largo de una parte del frente occidental, como también hay testimonios de que oficiales escoceses cayeron a manos de los germanos por 3-2. Así es que en una carta publicada en enero de 1915 en el Times de Londres, un médico adjunto de la brigada de rifleros británicos... De hecho, creo que ahí está mal traducido, más bien sería pues... Es que la palabra en inglés es rifleman, pero el hombre del rifle. Creo que la traducción más sería de tiradores, más bien sería el término más correcto. Supongo que quisieron usar algún regionalismo esto de rifleros. Pero bueno, informaban que ellos y nosotros jugamos un partido frente a la trinchera. Los alemanes también hicieron crónicas en su tiempo de este hecho. Al mismo hilo, los franceses han querido formar parte de esta historia que a través del cine y la literatura ha entrado a formar parte del imaginario colectivo europeo. Pero en caso de Francia y otros, también se empeñaron un buen tiempo en ocultar lo que sucedió. Si no, pregúntenle al cineasta de este país, el señor Christian Carion, quien fue después el director de la película sobre la tregua de Navidad llamada Joe Snowy, vamos a decir porque yo no sé francés. Cuentan que se fue hasta el archivo de Vincennes, no muy lejos de París, donde encontró documentos de los servicios secretos franceses que se habían encargado de censurar cualquier información que hiciera eco de esto. En todo caso, han ido saliendo testimonios como el de que los soldados galos ovacionaron a un barítono bávaro que lo complació con un improvisado recital. Sin duda de la realidad supera la ficción, porque menciona este hecho sin duda que parece algo sacado de una película. Incluso la UEFA, en cabeza de su presidente Michael Platini, ¿es Platini? Sí, Platini, levantó un monumento para conmemorar la fecha en el mismo sitio de la batalla. Se podrá seguir con el manido tópico que es el fútbol.
al igual que la política. Es la continuación de la guerra por otros medios. Pues sí, no, siempre hay formas de enemistar gente por estupideces. Digo, al menos la guerra era más creíble, ¿no? Decir de que ellos están matando a mi gente. Pero acá, pues ya saben, ahora hay rivalidad por un mugre partido. Pero continuando, fueron días muy anormales, más que inverosímiles, en esas trincheras, donde el promedio de vida de los soldados era de apenas 6 meses. Era una noche fría de Nochebuena del año de 1914. Los aliados notaron algo raro desde el frente alemán, y lo que parecía otro inicio de conflicto, en realidad era una señal en busca de paz, una orden dada por el Kaiser Guillermo II, debido a que las tropas alemanas habían sido obsequiadas con raciones extra de tabaco, salchichas, miles de abetos e incluso luces de Navidad, todo ello para subir la moral de sus hombres y celebrar. Estos empezaron a cantar villancicos. Las gaitas, armónicas y voces en coro reemplazaron el silbido y el estruendo de las armas. Esos sonidos penetraban que avisaban a los soldados de más compañeros y amigos muertos ya no están en el ambiente. Citamos lo siguiente: el subcabo Henderson de la Brigada de Ingenieros Reales les escribió a sus familiares: el día de Navidad el encargado de guardia nos despertó de nuestro pacífico sueño a las 4 de la mañana, se nos dio la orden de levantarnos y vestirnos, marchamos entre 5 y 10 minutos y llegamos a la línea de fuego, donde nos percatamos de que no había disparos de ninguno de los dos lados. Cuando llegamos a un cuarto de milla de las trincheras pudimos oír cánticos provenientes de ambos lados. Nuestros hombres están cantando villancicos, y cuando acababan los alemanes las ovaciones, terminamos cantando Dios salve al rey. Ya para el 25 de diciembre eran los campos de Flandes, llenos de agujeros, señales de bombas por doquier, con el olor a muerte aún en el aire, en las llamadas tierras de nadie, o No Man's Land en inglés, allí mismo donde menos de 72 horas antes seguían sepultando cuerpos. El día de Navidad amaneció con la misma calma. Había desconcierto por este rumor de tregua no pactada, ya que los estados mayores no estaban al tanto, pero muchos oficiales estaban orgullosos y con esperanza. Con soldados hace no mucho siendo enemigos, cruzaron hacia los otros con banderas blancas y ropa para cubrirse del frío, con apenas una frase que sabían pronunciar: "We no shoot and no work today". Entonces ocurrió que algún iluminado del bando alemán dio una patada a un balón como toda una invitación para zanjar las diferencias con goles. Vinieron así las fotografías, el intercambio de recuerdos. También se celebró una misa en latín. La dureza del terreno no impidió que las gambetas se impusieran ni que las inhumanas trincheras sirvieran por unas horas como un centro de confraternización. Un verdadero milagro, uno que sin duda millones habían rezado por tener. Un día donde no escucharan la sangre salpicar sus pies. Además de jugar fútbol con una pelota que guardaban los soldados británicos, porque ya saben, si para algo son buenos los soldados es para guardar cosas que no deberían guardar. Ajá. Entre los anteriores enemigos se dieron ropa, comida, tabaco, hablaban de sus esposas e hijos, hermanos, hermanas que dejaban en casa, y entre todos enterraron a sus compañeros muertos. Primero los alemanes, aquí esto es unas cartas de soldados, este es del señor Graham Williams. Primero los alemanes cantaban nuestros villancicos y luego nosotros cantábamos uno de los nuestros. Pensé que era algo realmente extraordinario, 2 naciones juntas cantando el mismo villancico en mitad de una guerra. El siguiente es del señor Joseph Wenz. Este señor era alemán. Podía ver con mis propios ojos lo que pocas horas atrás había creído una locura. Alemanes e ingleses, hasta este momento feroces enemigos, encajaban las manos, charlaban e intercambiaban objetos. Así es que la tregua de Navidad representa un momento de luz en medio de la terrible guerra que se libraba en Europa. Por un día, soldados, día y medio, ¿no? Por un día, soldados que habían sido educados en el odio hacia el enemigo, cambiaron las armas por las risas y se reencontraron con su humanidad. Por supuesto, esto pasó sin que los políticos y generales se enteraran en ese momento. Ellos sabían los riesgos y las consecuencias de este momento de paz real en medio del infierno. Al final, regresaron a sus puestos, dando por terminada la guerra. La tregua, más bien. La guerra aún le faltaba para terminar. Le faltaban varios años. Este efímero momento de tregua de Navidad
ya para el 26 de diciembre, fecha conocida en Inglaterra como el Boxing Day, una festividad británica, se reunieron las hostilidades sobre las 11:30 de la noche. Cuentan, estuvimos de pie hasta que el día cayó, relata el cabo Henderson. En ese momento encontramos que los compañeros de los 2 días previos habían tratado de ganarnos la posición. Fueron abatidos como de costumbre. La mañana siguiente, el terreno donde habíamos sido tan amigos estaba cubierto por sus muertos. El milagro de la Navidad había acabado. Los altos cargos y gobiernos de 3 países que presumían ser totalmente contrarios los unos a los otros coincidieron al intentar silenciar y hacer desaparecer cualquier prueba de que sus soldados preferían la paz antes que la guerra, y que bajo sus informes y sus banderas seguían siendo seres humanos y no simplemente carne para el matadero, por el beneficio y supremacía de unos cuantos, porque es lo que pasa siempre. O sea, se mandan a morir estos cientos y miles, millones de personas a morir en un campo de batalla, y muchas veces ni siquiera es por el bien del pueblo, es por el bien de un montón de idiotas en la cima que tienen el poder. Y los que se van a quedar ahora sí que con las mieles de los resultados de esa guerra, ¿no? Porque dile tú que conseguiste cierto territorio. Por eso de qué chingados le va a servir a todas las madres que perdieron a sus hijos, a todos los hijos que se quedaron sin padres, a todos sus padres que perdieron a sus hijos, a todos los hijos e hijas que se quedaron sin sus padres o padres y madres. Entonces imagínense, ¿tú cómo le explicas que el valor de la vida de tus familiares está equivalente en ceros de la cuenta de tu gobierno? Y está en un pinche territorio que se ganó en un lugar al que tú ni siquiera en tu pinche vida vas a poder ver. Y que no te sirve de nada a ti porque tú sigues siendo una persona común y plebeya y sin dinero, ¿verdad? Así que pues la guerra es así de terrible. Y hay que también tomar en cuenta que también dicen que después de esto muchos también ahí se negaron a seguir peleando y los tuvieron ahí que, ¿cómo se dice?, reubicar. Porque ya algunos decían, no, es que, ¿sabes qué? No, de hecho... Este tipo la noche anterior me estuvo hablando de su familia, ¿cómo me voy a atrever a matarlo, no? No, es que, por ejemplo, ya para el final de la guerra, no sé si han escuchado de la batalla del Paso de las Damas. Al final de la guerra, el ejército francés tenía un serio problema porque estaba teniendo un número de deserción enorme. Estaban soldados no desertando en cientos, ni siquiera, no en decenas, no en cientos, en miles, soldados que estaban desertando, y estaba habiendo una cantidad enorme de ejecuciones por deserción. No manches. O sea, ya no moría solo en la guerra por gas, por heridas, sino ahora también por tu propio país que te mataba. Es que toda esa batalla, por ejemplo, lo que fue Verdún y lo que fue el Paso de las Damas, fueron batallas en las que francamente el mando francés fue completamente incompetente. O sea, se mandando a sus soldados a morir, literalmente de mandarlos a correr directamente en contra de las posiciones alemanas, cuando era básicamente suicidio. Pero que tú eras un soldado, no podías decirle que no al oficial, porque si no el oficial te podía matar. Lo que se supo que muchos soldados se mataron a un montón de oficiales en masa, y luego se amotinaron un montón de soldados. O sea, se estaba claro que la gente ya quería los soldados ya querían que esa pinche guerra se acabara. Hay que también señalar aquí el caso de Francia, que como dijimos, venía aún de hace poquito aún seguir luchando en caballo. Entonces todo este cambio de armamento, sobre todo de acá de nuevo los alemanes y sus aliados eran los que tenían cierta ventaja también ahí armamentística. Entonces eran un montón de gente que apenas aún se estaban acoplando a las nuevas tecnologías y que aún así muchos de sus líderes querían seguir usando las tácticas que se utilizaban en el antes. siglo XIX. Entonces imagínense, por eso se cuenta que fue aún más cruenta y aún peor la Primera Guerra Mundial, porque aún muchos querían seguir con tácticas antiguas cuando claramente todo este cambio armamentístico, como dijimos, ya estaban utilizándose los aviones, ya estaban los tanques, ya estaban los barcos. Entonces ya no era nada igual, pero querían seguir siguiendo es que con lo mismo. Ya por ejemplo, para el siglo XIX ya las armas más avanzadas pues eran las armas de cerrojo o de
o de palanca, que pese pues que era una mejora enorme en comparación a los mosquetes. Aún no se comparaba el armamento automático que ya se empezó a utilizar en la Primera Guerra Mundial, como las ametralladoras, que pues no es lo mismo poder tener una capacidad de disparar 40 proyectiles en un minuto a los más de 2000 o 3000 proyectiles que se pueden disparar de esas madres de una ametralladora. Y como dijimos, estaban ya también las granadas, estaba el lanzallamas, esta cosa terrible. Ahora imagínense el lanzallamas combinado con gases, o sea, De es hecho, que era impresionante la capacidad para matarnos. de hecho después después de la guerra de Vietnam, no me acuerdo si fue de Vietnam, se prohibió el uso de los lanzallamas porque ya se le considera un crimen de guerra. Sí, es que es inhumano. Es por eso que hoy en las guerras de hoy día nunca vas a escuchar utilizar un lanzallamas, porque cualquier idiota que se le ocurra utilizar una de esas madres es como Sí. ya no tener madre. Luego hay que hablar, como dijimos cuando hablamos de Auschwitz, de la batalla de Auschwitz, de los muertos vivientes, y que mencionamos sobre las armas químicas, también ahí técnicamente eran ilegales, pero aún así todo el mundo las desarrolló y todo el mundo las usó durante la Primera Guerra Mundial. Es como, yo creo que este punto ya lo había hecho, pero a mí se me hizo tan hipócrita cuando los alemanes querían acusar a los estadounidenses de crímenes de guerra por aquello de las escopetas. Uh-huh. Porque, como les comenté, en la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses, viendo pues que obviamente en una trinchera no hay mucho espacio, le empezaron a dar un grupo especial de soldados, creo que les decían los soldados de choque o no sé cómo les decían, que ver a estos soldados su propósito era saltar con escopetas dentro de una trinchera y pues ya se imaginarán lo que puedes hacer, el desmadre que puedes causar con una escopeta a corta distancia. Alemania diciendo eso y mientras usa el gas cloro en contra de los rusos. No, claro que sí. No solo en contra de los rusos, en contra de todos. Los alemanes hicieron uso del gas cloro en masa de la Primera Guerra Mundial. Sí, entonces, como se sabe, ¿qué es lo peor? Porque estamos hablando, o sea, querían quejarse de estas escopetas, pero el gas era, o sea, no se compara a nada. Mínimo te tiran un tiro con un escopete y ahí quedaste, ¿no? O sea, pues ahí mueres. No, el gas te va matando lentamente y te quema los pulmones, y la garganta. No puedes huir de él. Y no puedes huir de él. Digo, a menos que tengas una buena máscara de gas. No, y deja de eso. Ya para el final de la guerra incluso los alemanes empezaron a crear estos gases tan corrosivos que ni la máscara de gas te salvaba. Sí, es que todos estos potentes químicos es ahora sí que relativamente fácil, bueno, diciendo producirlo y hacerlo en masa y que corroa todo. Estamos diciendo que quemaban el pasto, que quemaban toda la vida, mataban pájaros que pasaban. Imagínense, si antes si aparte también mataban ganado y así para que los soldados no tuvieran que comer, porque ya saben, táctica de tierra quemada, el gas facilitaba esto aún más. Y la única cosa que tenían que hacer era esperar que el viento fuera hacia tu enemigo, porque claramente pues no querías darte a ti mismo, ¿verdad? Entonces pues la guerra es terrible y pues hay muchas cosas de las que se puede hablar. Esperamos que la próxima vez que hablemos de la guerra hablemos de algún salvador o salvadora que haya hecho ahí algún bien a cuesta de su propia vida, incluso para salvar a personas. Pero como dijimos y siempre se dice, la guerra siempre saca lo mejor y lo peor de las personas. Entonces pues este capítulo lo dejaríamos aquí. Fíjense, pensábamos que no íbamos a llegar a tanto, pero al final sí estamos ahí rozando los 40 minutos, pero es que hay mucho que se puede hablar aquí de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora sí que el enfoque era hablar de que pues este tipo de milagros reales pues sí existen, ¿no? Y pues solo se dan en situaciones muy extremas como estas. Entonces pues este capítulo aún no sabemos si va a estar para ustedes el 21 o 22 de diciembre, pero ahí va a estar un poquito antes de Navidad y de Nochebuena, entonces pues felices fiestas para todos. En el peor de los casos se subiría el día 24, pero ya veremos. Entonces que se la pasen bien, disfrútenlo y para fin de año pues tendrán ahí el especial con todos los cortes que hicimos del capítulo con los chicos de Vidas Ocultas, entonces pues espérenlo. Hasta la próxima. Adiós.